Flash informativo. 1. Sorteo Champions League 2024-2025. Como sabemos, el formato a partir de esta temporada será distinto. Para muchos es una innovación que traerá más encuentros atractivos sin esperar tanto, para otros es un laberinto por la forma de jugarse. Finalmente se dio el sorteo y estos serán los partidos. Los rivales del Manchester City serán Inter de Milán en casa, Paris Saint-Germain de visita, Club Brujas en casa, Juventus de visita, Feyenoord en casa, Sporting de Lisboa de visita, Sparta de Praga en casa y Slovan Bratislava de visita. Inter de Milán, los actuales campeones de Italia, se medirán a RB Leipzig en casa, Manchester City de visita, Arsenal en casa, Bayer Leverkusen de visita, Estrella Roja en casa, Young Boys de visita, Mónaco en casa y Sparta de Praga de visita. Es el turno del Bayern Múnich, que se medirán a Paris Saint-Germain en casa, Barcelona de visita, Benfica en casa, Shakhtar Donetsk de visita, Dinamo en casa, Feyenoord de visita, Slovan Bratislava en casa y Aston Villa de visita. Los rivales del RB Leipzig de Alemania son Liverpool en casa, Inter de Milán de visita, Juventus en casa, Atlético de Madrid de visita, Sporting de Lisboa en casa, Celtic de visita, Aston Villa en casa y Sturm Graz de visita. Los rivales del Borussia Dortmund serán Barcelona en casa, Real Madrid de visita, Shakhtar Donetsk en casa, Club Brujas de visita, Celtic en casa, Dinamo de visita, Sturm Graz en casa y Bolonia de visita. Vamos ahora con el Barcelona, que se enfrentará a Bayern Múnich en casa, Borussia Dortmund de visita, Atalanta en casa, Benfica de visita, Young Boys en casa, Estrella Roja de visita, Brest en casa y Mónaco de visita. Los rivales del Real Madrid serán Borussia Dortmund en casa, Liverpool de visita, Milan en casa, Atalanta de visita, Salzburgo en casa, Lille de visita, Stuttgart en casa y Brest de visita. El siguiente equipo es el Liverpool, que se enfrentará a Real Madrid en casa, Leipzig de visita, Leverkusen en casa, Milan de visita, Lille en casa, PSV de visita, Bolonia en casa y Girona de visita. Los rivales del PSG son Manchester City en casa, Bayern Múnich de visita, Atlético de Madrid en casa, Arsenal de visita, PSV en casa, Salzburgo de visita, Girona en casa y Stuttgart de visita. Atlético se medirá a Leipzig en casa, PSG de visita, Leverkusen en casa, Benfica de visita, Lille en casa, Salzburgo de visita, Slava Bratislava en casa y Sparta de Praga de visita. Turno de la Atalanta, que se enfrentará a Real Madrid en casa, Barcelona de visita, Arsenal en casa, Shakhtar Donetsk de visita, Celtic en casa, Young Boys de visita, Sturm Graz en casa y Stuttgart de visita. Los rivales del Brujas serán Borussia Dortmund en casa, Manchester City de visita, Juventus en casa, Milan de visita, Sporting Lisboa en casa, Celtic de visita, Aston Villa en casa y Sturm Graz de visita. Bayer Leverkusen se enfrentará a Inter de Milán en casa, Liverpool de visita, Milan en casa, Atlético de Madrid de visita, Salzburgo en casa, Feyenoord de visita, Sparta Praga en casa y Brest de visita. Vamos ahora con el Arsenal, PSG en casa, Inter de Milán de visita, Shakhtar Donetsk en casa, Atalanta de visita, Dinamo en casa, Sporting Lisboa de visita, Mónaco en casa y Girona de visita. El Benfica se medirá a Barcelona en casa, Bayern Múnich de visita, Atlético de Madrid en casa, Juventus de visita, Feyenoord en casa, Estrella Roja de visita, Bolonia en casa y Mónaco de visita. Los rivales del Milan son Liverpool en casa, Real Madrid de visita, Brujas en casa, Leverkusen de visita, Estrella Roja en casa, Dinamo de visita, Girona en casa y Slova Bratislava de visita. La Juventus se medirá a Manchester City en casa, Leipzig de visita, Benfica en casa, Brujas de visita, PSV en casa, Lille de visita, Stuttgart en casa y Aston Villa de visita. Y para no ser tan largo el video, les dejo los duelos restantes.